Dice la palabra de Dios, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio, los hermanos y hermanas. Y también gracias, Padre amado, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Amén. Y ahora, Padre Santo, le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no escuchemos palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Haga, Señor, que estemos en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Estamos trabajando durante estos días con una miniserie que se llama Un Ancla Segura. ¿Cuál es el título? Un Ancla Segura. Y estamos trabajando con una pregunta. La pregunta es, ¿para qué se encarnó Jesús? Veíamos en el tema anterior que Jesús se encarnó para pagar el precio del pecado. La pregunta sigue en pie. ¿Para qué se encarnó Jesús? Y la segunda respuesta es para llevar el pecado de la humanidad. ¿Cuál es la respuesta? Para llevar el pecado de la humanidad. Si usted quiere decir para cargar el pecado de la humanidad, es correcto. Pero si quiere decir para tomar el pecado de la humanidad, es correcto. Pero si quiere decir para quitar el pecado de la humanidad, también es correcto. Y de eso se trata el estudio de esta ocasión. Cuando leemos la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 15 y 21, Dios habla después de terminar su juicio investigador. Cuando Adán y Eva pecan, Dios viene y hace una investigación. Y viene derechito donde Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde y Dios le contesta. La pregunta de Dios es interesante porque viene exactamente donde está Adán, ¿o no? ¿Dónde estaba Adán? Detrás de un árbol. ¿Dónde vino Dios? Justamente detrás del árbol. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Adán no entendió la pregunta. Dios no le preguntó geográficamente dónde tú estás, porque él vino exactamente donde estaba Adán. Ahora le preguntó espiritualmente, ¿cuál es tu situación? Porque ya no eres la persona que yo crié, la persona que yo hice. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y yo le pregunto, después que Adán y Eva pecaron, ¿manifestaban la gloria de Dios? No. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted hace un poco de juego de palabra, se da cuenta que antes de pecar estaban instituidos en la gloria de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Si lo destituyeron de la gloria, ¿por qué pecó? Estaba instituido en la gloria. Pero usted dice, eso es un razonamiento. Y es verdad, es un razonamiento. Sin embargo, la evidencia y la prueba está en el Salmo 104, versículo 1 y 2, donde dice que Dios se cubre de magnificencia, que Dios se viste de gloria y se cubre de luz. Si Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios, si estaban instituidos en la gloria de Dios, entonces había un halo de luz que los cubría antes de pecar. Por eso la Biblia dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa desnudos antes de pecar? La palabra desnudos antes de pecar significa inocente. Y ambos eran inocentes. ¿Sabían del pecado? No. ¿Experimentaban el pecado? No. De manera que la
desnudez antes de pecar nos habla de la ausencia del pecado, la ausencia del mal, la inocencia. Después de pecar, entonces se vieron que estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Qué fue lo que se fue? La gloria de Dios, la luz de Dios, la presencia de Dios que los cubría. Y entonces se escondieron. Toda persona que no está vestido con el manto de Cristo Jesús, toda persona que no está vestida de Cristo Jesús, toda persona que no tiene una comunión estrecha con Dios, toda persona que no está vestida con la justicia de Dios, le huye a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se esconden y entonces muchas veces se arropan, se cubren con muchas hojas. Esas hojas representan las ideas y las opiniones humanas. La gente tiene algo que decir siempre, aunque lo que diga ni siquiera entienda lo que esté diciendo, pero hay que hablar, hay que decir algo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia decimos y repetimos lo que dice el que sí sabe, y el que sabe es el que creó este negocio, y es el Jehová de los ejércitos. La palabra Jehová de los ejércitos significa que Él es el dueño de todo lo creado y puede usar lo creado cuando Él quiera. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, mejor nos vale conocer a Dios, conocer lo que Él enseña o quiere decir, para que entendamos apropiadamente la existencia humana. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Le está diciendo, no estás en el lugar y la posición y la relación donde yo te puse. ¿Es así o no es así? En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice que Adán era hijo de Dios. En el capítulo 5, versículo 10 del libro de Romanos, dice que el hombre es enemigo de Dios. Explíqueme ahora. Explíqueme. Antes de pecar, ¿qué era el hombre de Dios? Hijo. Y después de pecar, ¿en qué se constituye el hombre? Enemigo. Un momento, pastor, diría usted. Un momento. Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice San Juan 1:12? Miren, esto es solamente, ¿cómo se llama? La entrada. Tenemos que entrarle al asunto de una vez, pero bueno, creo que estamos poniendo la mesa. Cuando usted va a servir un banquete, tiene que preparar bien la mesa para que la gente se motive. San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 de San Juan 1? Dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos? A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa dice? Hijos de Dios. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted aceptó a Cristo Jesús, si usted pertenece a Cristo Jesús, si usted recibió lo que Cristo hizo en su favor, entonces dice la Biblia que lo hace hijo de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es lo que pensemos o imaginamos, no, es así dice Jehová. Si usted se ampara con un así dice Jehová, no hay diablo que lo pueda engañar. Dios está siempre delante de usted como poderoso gigante. Y yo pregunto, ¿eso es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que si usted quiere estar seguro que es hijo o hija de Dios, asegúrese de dos cosas. Primero, que usted cree en Cristo Jesús, lo aceptó como su Salvador y se entregó a Él. Y segundo, asegúrese que el Espíritu está guiando su vida. Ya no tiene nada que temer. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Es el sentido de la vida, es la razón de ser, de vivir. Fuera de ahí, usted cantaría la canción que cantaban cuando era niño y no conocía a Dios. La vida no vale nada, si no es para perecer. ¿Se acuerdan de esa canción? Mejor ni se la recuerdo. Cuando no conocía a Jesús, tenía una crisis existencial. Era un jovencito. Y era religioso, mire qué interesante. Y era religioso. ¿Le parece bien si entramos al tema de la noche? ¿Le parece bien? ¿Cuál es el título del tema de la noche? ¿Para qué se encarnó Jesús? ¿Y cuál es la respuesta de hoy? Para llevar el pecado de la humanidad. ¿Llevar qué cosa?
Cuando usted empieza a leer la Biblia y lee el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 y versículo 21, en estos dos versículos se resume, porque Dios con una sola idea, una sola frase dice una montaña de cosas, resume todo lo que se llama la ciencia de la salvación. ¿Lo que se llama cómo? En el versículo 15, Dios nos habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente, de la relación peligrosa entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. De eso hablamos en el tema anterior. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y la simiente de la serpiente? El pecado. ¿Hirió el pecado a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo hirió o no lo hirió? ¿Dónde lo hirió? En el calcañar. Pero cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo con la serpiente? Le aplastó la cabeza. Satanás ya está completamente derrotado. Y todavía Satanás anda dando guerra por la tierra porque mucha gente no se entrega a Cristo Jesús. Y todavía Dios espera y espera para que usted no se pierda. Hay un pensamiento en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ha sido paciente Dios? ¿Ha sido paciente Dios, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Pero no creen ustedes que ya es tiempo de entregarse al Señor? ¿Sí o no? Pues sí. Pues sí. En el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis, dice que Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. ¿Con qué los vistió? Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de ese versículo 21. De manera que en el versículo 15 y el 21 del capítulo 3, Dios hace un resumen de todo lo que es la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias. ¿Qué cosa es? Todo el universo quiere estudiar esa ciencia. Y como nosotros vivimos en la tierra, tenemos el privilegio no solo de conocerla, sino de enseñarla. Oigan, ¿podemos irnos un poquito al fondo de esta cosa, profundizar un poquito en la Biblia? ¿Le parece bien? Sí. ¿Le parece bien o no le parece bien? Sí. ¿Cómo usted se siente cuando se mete en agua profunda y usted no sabe nadar? Eso es interesante, eso es sabroso, ¿eh? Yo nunca me meto ahí. Porque imagínese, si usted se mete, un día me iba a tirar, estamos en una playa que se llama Boca Chica, en mi país, y yo veo que todo el mundo se tira de un trampolín, ¡pum! Y estoy yo en la fila, y mi hermano que me está mirando, y yo veo que la gente llega y ¡pum! Y ¡pum! Compadre, cuando faltan dos, viene mi hermano y me toca el hombro. Me dice: Andrés, digo, ¿qué fue? ¿Tú te vas a tirar? Claro, todo el mundo se está tirando. Me pregunta él: ¿y quién te va a sacar? Digo, ¿cómo? Fue que yo me di cuenta, me salí de la fila. Una hija mía, la chiquitina, la más chiquita, bueno, chiquitina no, ya de mi tamaño, mi hija más pequeña, estábamos en un hotel, en una actividad, un seminario, y ella veía a la gente bañándose en la piscina. Pregúnteme qué hizo. Se fue a la orilla y se tiró, y se fue para abajo. Gracias a Dios que alguien la sacó. Llama la atención tirarse, ¿verdad? ¿Llama la atención o no llama la atención? Pero no se preocupen, aquí nadie se va a ahogar. Es en la Biblia que vamos a entrar un poquito. Mire qué cosa interesante. Usted recuerda que hemos dicho que, leímos 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, que nosotros somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hablamos de los hombres que viven en la tierra, los ángeles en el cielo y el mundo que es todo el cosmos. Y leímos Efesios capítulo 3, versículo 10, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La multiforme, ¿qué? Sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, mire usted quiénes quieren estudiar la ciencia de la salvación, que es el Evangelio.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. Miren, vamos que tenemos, esto es solamente la entrada, tenemos que entrar en el tema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ponga cuidado ahora. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mire lo que dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quién anhela mirar esas cosas? Los ángeles. ¿Quiénes quieren entender el Evangelio? Los ángeles. ¿Quiénes quieren entender la ciencia de la salvación? Los ángeles. ¿Es hermoso lo que estamos haciendo o no es hermoso? La ciencia de la ciencia. Y yo le pregunto, si el universo entero, si principados y potestades, si los hombres están empeñados en entender esto, ¿es importante o no es importante? ¿Es importante o no es importante? El enemigo ha sido muy astuto en distraer a la gente con muchas cosas que quedan en la tierra y aquí perecen. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, en Génesis 3, 15 y 21, Dios nos presenta la ciencia de la salvación. Ahora, vamos al otro lado y veamos brevemente dónde Dios presenta la vida y la misión de Cristo Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 17, ¿recuerdan cuando Cristo fue bautizado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando subió del agua, ¿quién vino en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Y quién habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en que mi alma tiene complacencia? Dios. En el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio según San Mateo, en el monte de la transfiguración, Dios habló. ¿Recuerdan que Cristo se transfiguró? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que aparecieron Moisés y Elías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y se acuerdan que estaban Pedro, Santiago y Juan? ¿Se acuerdan que se llenó de luz toda la cima del monte? Cuando Cristo se transfiguró, que resplandecía como si fuera una luz poderosa y grande. ¿Y recuerdan que vino una nube que le hizo sombra? Y de la nube, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. A él oír. ¿Habló Dios? Sí. ¿Habló o no habló? Sí. En estos dos versículos, Dios repite la vida y la misión de Cristo. Mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. La segunda parte de la frase, Dios la toma de Isaías 42, versículo 1. Y la primera parte de la frase, Dios la toma del Salmo capítulo 2, versículo 7. Esto es profundo e interesante. ¿Estamos listos? ¿Qué estamos estudiando? La ciencia de la salvación. ¿Qué estamos buscando? La respuesta a la pregunta: ¿para qué se encarnó Jesús? ¿Cuál es la respuesta de hoy? Cristo se encarnó para llevar el pecado de la humanidad. ¿Verdad que vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguro que vamos bien? Sí. Entonces, comencemos aquí de una manera hermosa. Ponga cuidado, por favor. Todo lo vamos a hacer a través de la Biblia. Y si no nos da tiempo hoy, ¿cuándo seguimos? Mañana. Fantástico. No pueden dejar de venir mañana, ¿eh? ¿Le parece bien si lo ponemos bien sabroso y terminamos de repente y terminamos más temprano hoy para que usted llegue más temprano a su casa? ¿Le parece bien? Pensé que iban a decir que sí. Bien, vamos a trabajar. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Isaías. ¿Cómo se llama el libro? Isaías. Siempre se ha dicho que Isaías en el Antiguo Testamento es el Evangelio según Isaías.
porque enfoca mucho el Mesías, enfoca mucho a Cristo Jesús. ¿Le parece bien si vamos primero al Antiguo Testamento y vemos a Cristo, el Mesías, que cargaría el pecado de la humanidad? ¿Le parece bien? Porque como la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, yo creo que lo justo sería estudiar primero el Antiguo y luego estudiar el Nuevo. Y si el Antiguo lo dice y el Nuevo lo define, entonces tenemos una evidencia más. Recuerde que la Biblia es evidencial. ¿Qué es la Biblia? En la Biblia Dios presenta las evidencias para que usted tenga fe. Si usted no entiende la Biblia, si no comprende la Biblia, si no estudia la Biblia, si no llena la Biblia, perdone, usted no tiene la fe de la Biblia. Ay, mamá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere tener la fe de la Biblia, ¿qué tiene que oír? ¿Qué tiene que pensar? ¿Qué tiene que aprender? ¿De qué tiene que llenarse? ¿Qué tiene que predicar? ¿Qué tiene que cantar? ¿Qué tiene que meditar? ¿De qué tiene que enamorarse? ¿Qué usó Cristo para defenderse? Me está gustando la cuestión esa. ¿Por qué no seguimos? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted se llena de la Biblia, cuando el ambiente se llena de la palabra de Dios, el tiempo pasa y usted no se da cuenta. ¿Es así o no es así? Esta sí se la voy a contar. Estaba en una iglesia que se llama la Iglesia de la Libertad, en un lugar de una provincia de República Dominicana que se llama Santiago. Era en el mes de agosto. Agosto ya es un calor del demonio, una cosa que no se aguanta. El techo de la iglesia era de zinc, de lámina de zinc. ¿Sabe lo que es lámina de zinc? Y no tenía plafón. ¿Saben lo que es plafón? Así que el sol estaba en su buena. 11 de la mañana. Hacía un calorazo, los chiquitos estaban alborotados. No sé, ni yo me soportaba porque sentía un chorro de agua que me cruzaba por la espalda. Y bueno, era una cosa que eso nadie aguantaba. Todo el mundo decía, pero sería bueno parar esto. Y a mí me tocaba predicar. Y hacen una cosa, me entregaron el púlpito para predicar como a las 12 menos 15. Sentí la tentación de decir, leamos la lectura bíblica, oremos y decirle, vámonos todo el mundo para la casa, vámonos, que esto no se aguanta. Pero no espérese, hay que predicar. Y recuerdo que cuando dije, la lectura bíblica está en el libro tal, versículo tal, yo me había pasado un buen rato diciéndole a Dios, Señor, si usted hiciera un milagro. A mí este sermón me costó tanto y fue tanto lo que oré por este sermón y no poder predicarlo, esto es una tortura y una amargura. Si usted me dio este sermón, si usted fue que por favor, haga posible que lo pueda predicar. Entonces, muchachito, cállelo y duérmalo. Pero ¿cómo se calla un niño y se duerme en un fuego así? Y tú el que vaya a molestar, que se duerma. González, sí, porque cuando una gente se duerme no molesta o molesta. Y diga qué cosa linda pasó. Yo le digo, en la medida que usted cree en la Biblia, vive la Biblia, practica la Biblia, camina con la Biblia, usted ve la gloria de Dios. Porque esto de la predicación no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Esta es la obra de Dios. Y Él está presente con nosotros. Y Él está presente con usted también. Y oiga qué cosa linda ocurrió. Bueno, cuando me paro y leo la lectura bíblica, empiezo a orar. A medida que iba orando, los chiquitines iban callando. Cuando la oración terminó, ya todo estaba en silencio. En mi pensamiento de humano yo decía, seguro que esto están pensando que yo voy a terminar aquí y nos vamos de una vez. Somos incrédulos, somos raros, los seres humanos somos muy raros, ¿o no? Sí. Vamos a ser claros, somos raros. Cuando abrí los ojos estaba todo el mundo atento. Los chiquitines ya estaban como aturdidos, como que, digo, así mismo, Señor. Yo solo recuerdo que empecé a predicar. Y el sermón se puso tan sabroso que cuando como que volví a darme cuenta del sermón, digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Eran las 2 de la tarde. Nos tiramos casi 2 horas y 15 minutos hablando, y todo el mundo tranquilo, y el zinc era el mismo zinc, y el sol era el mismo sol. Pero hay un Dios más poderoso que el zinc y el sol, es Jehová de los ejércitos. El problema es que no lo conocemos. El problema es que necesitamos conocerlo. Pero la única manera que podemos conocerlo es estudiando su palabra. Lo que estamos haciendo aquí, ¿o no? ¿Están listos? Mire, si no podemos terminar aquí, terminamos mañana. Y si no podemos terminar mañana, terminamos pasado mañana. Y si no puedo terminar pasado mañana, terminamos cuando usted quiere, pero yo me voy.
Sí, yo me tengo que ir, porque imagínense que me quede yo aquí. Vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 42, la segunda parte de la frase de Dios que presentó en San Mateo 3, versículo 17 y San Mateo 17, versículo 5. Dice el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías. He aquí mi siervo. ¿Cómo le llama el Señor al Mesías? Mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? Del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Su siervo. ¿Quién es el Mesías? El ungido. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Así que Dios nos está diciendo que su siervo, Jesucristo, es la persona en quien su alma tiene contentamiento. Y yo pregunto, cuando Cristo estaba siendo bautizado, ¿Dios dijo o no dijo? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Lo dijo o no lo dijo? Mi Hijo amado, Salmo 2:7, habla del Mesías. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Anuncia la venida de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? El Mesías, el ungido. Viene con un título por un decreto de Dios y es el título Hijo de Dios. Ahora Dios nos está diciendo en Isaías, se lo estoy advirtiendo. Le estoy anunciando que mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, traerá justicia a la tierra. ¿Trajo Cristo justicia a la tierra, sí o no? Sí. La paga del pecado es, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir ahora al capítulo número 52, versículo 13 y 14. Vamos rapidito. Isaías 52, recuerde que estamos primero en el Antiguo Testamento, luego iremos al Nuevo Testamento. Y todo es respondiendo a la pregunta, ¿para qué se encarnó Cristo Jesús? Y la respuesta de hoy es, para llevar el pecado ¿de quién? De la humanidad. Isaías capítulo 52, versículo 13, 14 y 15. Dice el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero mire lo que viene ahora. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Lo golpearon o no lo golpearon? ¿Lo maltrataron o no lo maltrataron? ¿Lo flagelaron o no lo flagelaron? ¿Sí o no? ¿Se cumplió esto o no se cumplió? Y dice ahora el versículo número 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es profundo esto o no es profundo? A ver, ¿sí o no? ¿Quién se había levantado de la muerte al tercer día? Antes de Cristo, ¿quién había hecho eso? Nadie. ¿Levantó o no levantó a Lázaro? ¿Sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 4. Entonces vieron lo que nunca habían visto y oyeron lo que nunca habían oído y entendieron lo que nunca habían entendido. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Me gusta que Dios dice, mi siervo. Capítulo 53, versículo 6. Oiga, ¿las evidencias son fehacientes o no son fehacientes? A ver, ¿son contundentes o no son contundentes? Ahora, mire cómo Dios dice que cargaría el pecado sobre él, sobre Cristo. Esto es de suma importancia y es de vida o muerte. Recuerde, nada más importante en la tierra que la salvación. A ver, ¿hay algo más importante que la salvación? Usted puede ganar todo lo que usted quiera, disfrutar todo lo que quiera, tener todo lo que usted quiera, pero si usted se pierde, usted no tuvo nada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay gente que se cree que son dueños del mundo porque manejan un carro caro, tienen una casa grande y me gusta cuando estamos solos hablando. Oh, me fascina. Ay, Señor. Ese tipo de conversación me encanta porque ahí solito, cuando nadie nos ve, me gusta hablarle duro y decirle duro. Y me gusta cuando lloran. Me fascina cuando lloran.
Hay gente que nunca llora, todo lo tienes, creen que todo lo tienen y todo lo pueden y son los jefes. ¡Qué tontería, compadre! Seamos sinceros, ¿verdad que la gente que tiene mucho dinero y mucho poder piensa que todo lo puede? Cuando la muerte llega, compadre, se acaban todos los poderes. Por eso digo, yo no cambio la Biblia. Cuando estamos a solas con este tipo de gente, tienden a abrir su corazón. Y a veces lloramos juntos, pero tengo que ir directo al asunto. Si usted se pierde, usted lo perdió todo, compadre. Hay un cantito para niños que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Compadre, no se pierda. La razón por la que estamos aquí es para que usted comience a preparar su vida para que viva en el reino de los cielos. ¿Es una linda misión? ¿Es una linda misión o no? Me encanta llegar a mi casa cansado pero feliz, porque vi personas que se entregaron a Jesús, sellaron su vida con Él y sus nombres los registraron en el libro de la vida. Claro, no todo el mundo lo hace, porque Cristo dijo, claro, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Así que yo no me preocupo. Los que no oyen su voz ni la conocen ni lo siguen, entonces no son ovejas. Yo vine a buscar las ovejas del Señor. Usted es oveja, sí, pues vámonos. Usted no es oveja, no, pues bueno, eso es problema suyo, yo me voy. Y así lo digo en cualquier lugar del mundo. Pero yo sé que las ovejas del Señor oyen su voz, la conocen y lo siguen. ¿Estamos listos? Ahora, mire qué cosa linda. Isaías capítulo 53 se llama el capítulo mesiánico, el capítulo más hermoso del Antiguo Testamento que habla de Jesús. Isaías 53, versículo número 6. ¿Qué dice el verso 6? Mire qué cosa linda. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Dio el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, ¿sí o no? Sí. Mire el versículo número 11. Me gusta cuando dice mi siervo. ¿Qué dice el verso 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará, ¿quién dice? Mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará, ¿qué cosa? Las iniquidades de ellos. ¿Qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice el versículo 11? Llevará las iniquidades de ellos. Dios tiene arreglo para perdonar los pecados que usted no pensaba cometer, y también tiene arreglo para perdonar los pecados que usted preparó para hacerlo. Iniquidad es un pecado premeditado, un pecado que usted se preparó para cometerlo. Una poca vergüenza que usted pasó tiempo ideándola. Y Dios tiene perdón para ese pecado también. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí, ¿sí o no? Sí. Se pasó 5 años preparando el pecado y lo cometió. Dios mío, ven mi negro, yo te voy a perdonar. Pero que me da vergüenza. Esto no es cuestión de vergüenza, es cuestión de perdón. Pero que Señor, mire, cállese, venga para acá. ¿Verdad que a veces tienen que alarnos las orejas duro para que podamos pedir perdón? Sí. Yo he visto gente que se... Yo tengo 57 años. Lo acabo de cumplir ahora en el mes de febrero, el 4 de febrero. Y me siento que ya me estoy poniendo viejo. 57 años son 57 años, déjese de historia. A mí me gusta la Biblia. En el Salmo 90 dice la Biblia que la gente vive 70 años y lo más robusto 80. Hay gente que tiene 90 y 100, Dios le bendiga. Pero yo lo estoy haciendo conforme a la Biblia. Así que si la cuestión son 70 y tengo 57, ¿cuántos años yo tengo que contar? 13, compadre, 13 añitos. Eso está duro. ¿O no está duro? Y que si se le ocurra de me da 10 años más, entonces serían 23. Y hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿esto es hermoso o no es hermoso? Versículo 12, vamos rapidito, quería contarle una historia, pero el tiempo no nos va a dar. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿De quién está hablando Dios? De Cristo Jesús. Pero está hablando del Mesías. Estamos en el Antiguo Testamento. Todo esto es profecía que se cumplirá en el Nuevo Testamento. ¿Es hermoso o no es hermoso?
Una pregunta, ¿está ocupado Dios en nuestra salvación, sí o no? Sí. ¿Quiere Dios darnos salvación, sí o no? Sí. Entonces tenemos que entender esto. ¿Verdad que se entiende la Biblia? Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Los dos que tenían al lado, ¿qué cosa eran? Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, el de la derecha y el de la izquierda, ¿qué cosa eran? Ladrones. Y si lo pusieron en el medio, ¿cuál era el peor de los tres? No sabemos por qué no era Cristo. ¿Sí o no? Pero siempre ponían el peor en el medio. Así que fue contado con ¿quiénes dice? Con los pecadores. Y dice ahora la Biblia, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Llevó Cristo el pecado de muchos? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cargó el pecado de la humanidad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues sí. ¿Estuvo Dios de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Por amor a quién? ¿Lo dijeron bien? ¿Por amor a quién? Sí. El amor de Dios es por cada uno. El enemigo nos engaña diciendo que es el amor para todos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Es lo mismo que le amen a todos que le amen a usted? No, compadre, no. Cuando usted lo aman a usted. Dios tiene un amor especial por cada uno como si no hubiera otra persona en el universo entero. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿A quién ama Dios? A usted. ¿A quién debe usted amar? A Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el Antiguo Testamento está diciendo la Biblia que Cristo llevaría el pecado de la humanidad, ¿sí o no? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Vamos a verlo en palabras más claras todavía. Capítulo 43 de Isaías. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda? Capítulo 43, versículo 14, 15. Mire qué cosa linda. Capítulo 43, versículo número... Vamos al 13 y 14. Dice el 13. ¿Qué dice el versículo 13? Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová. ¿Qué cosa dice ahora? Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. ¿Quién está hablando? Versículo 15. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Versículo 24 y 25. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién está hablando? El Redentor. Y ahora dice el 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. ¿Qué dice ahora la Biblia? Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Dónde pusimos los pecados? Encima de Él. ¿Es cierto o no lo es? Y usted dirá, oiga, ¿y no hay un versículo que lo diga más claro? Sí, hay uno que lo dice más claro. ¿Quieren que lo leamos? ¿Seguro que quieren que lo leamos? Sí. Capítulo 38, mire qué cosa linda. Capítulo 38, Isaías 38, versículo 17. Mire qué cosa hermosa. Dice el versículo 17, Isaías 38. Oigo las Biblias, me encanta que las Biblias suenen. Isaías 38, 17. ¿Qué dice el 17? Oiga qué cosa linda. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Carga a Dios nuestros pecados, sí o no? Sí. ¿Vino Cristo a cargar nuestros pecados, sí o no? Sí. ¿Los cargó o no los cargó? ¿Los tomó o no los tomó? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí está el punto de lo que es ser cristiano. Ahí está la parte ética del cristianismo. Ahí está el principio de ser cristiano.
No me venga a mí y que usted es cristiano con una vida tan floja, una vida tan barata, una vida tan relajada. ¿Cómo usted puede coquetear con el pecado que llevó a Cristo a la cruz? ¿Murió Cristo en la cruz? Sí. ¿Cargó nuestros pecados? Sí. Entonces, ¿cómo usted me viene a mí con el relajo de que le gusta pecar? Porque tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque si Cristo tomó el pecado suyo y mío y lo cargó en la cruz, y Dios retiró su rostro y Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Si Jesucristo recibió el peso de la copa de la ira de Dios, si Cristo murió como maldito de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿qué le garantiza a usted que viviendo en ese pecado se va a salvar? No se engañe, compadre, tenga cuidado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? ¿En dónde está sembrando usted? No se engañe. No se engañe. Pregunto, ¿nos dice el Antiguo Testamento que Cristo tomó el pecado y lo cargó? Recuerde que el Antiguo Testamento nos habla y profetiza lo que Cristo haría en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla del Mesías. El Nuevo Testamento nos dice lo que Cristo hizo siendo el Mesías. Aquí me detengo un minutito. ¿Ha tenido sentido dar ese viajecito por el Antiguo Testamento? Sí. ¿Son contundentes las pruebas? De hecho, si ustedes se dan cuenta, ya con lo que leímos y lo que usted ha oído de Cristo y sabe de Cristo, ¿usted sabe que ya todo se cumplió? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Vino o no vino? Sí. ¿Lo tomó el pecado o no lo tomó? Sí. ¿Subió a la cruz o no subió a la cruz? Sí. ¿Murió o no murió? Sí. ¿Resucitó o no resucitó? Entonces todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Podemos nosotros libremente aceptar a Cristo para recibir salvación y vida eterna? Sí, sí, Señor. Bien, ¿le parece bien si ahora hacemos un cierre para bajar el tren de aterrizaje y bajar lentamente? ¿Han visto cómo bajan los aviones cuando está llegando al aeropuerto? Esos aviones más grandotes, 787, los más inmensos, me fascina cómo bajan en los aeropuertos. Usted lo ve como un ave así, despacito. Ese armamento tan grande, que usted cree que va a hacer ¡puff! Y se va a caer de repente. No. Y usted ve que baja y eso es una suavidad. Me encanta viajar en los aviones más grandes. Los más chiquitines no me gustan. Porque cuando bajan eso es bajemos en un grandote, ¿le parece bien? Vamos a aterrizar en un avión bien grande, ahora mismo. Porque el avión más grande es el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta con todo mi corazón. Quiero que sean sinceros conmigo. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? Sí. ¿Estamos perdiendo el tiempo aquí? No. ¿Hemos leído la Biblia? Sí. ¿Veis visto la evidencia de Dios? Sí. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está empeñado Dios en nuestra salvación? Sí. ¿Cargó Cristo nuestros pecados? Sí. Ok. Ahora preparemos el ambiente para emocionarnos, terminar y nos vamos con el deseo de quedarnos aquí. ¿Le parece bien? Me fascina cuando uno termina y la gente no se quiere ir. Cuando Dios está presente, uno no se quiere ir. Pero hay que irse, porque si uno no se va, no viene mañana. Así que hay que volver mañana. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Vamos al Nuevo Testamento y por lo menos introduzcamos esto y continuamos en la siguiente presentación. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. En el Evangelio según San Juan, ya vamos a empezar ahí, vamos a hablar con Juan. Pudiéramos hablar con Mateo en el bautismo de Cristo, pero vamos con Juan. En el Evangelio según San Juan, Juan dice que Dios le habló. San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado en lo que Juan dice para entender la declaración que Juan hace. Juan no se está inventando nada. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista no se está inventando nada. Dice el versículo 32, San Juan capítulo número 1. También dio Juan testimonio diciendo, ¿qué cosa dice? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cuándo ocurrió eso? En el bautismo de Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. Y cuando subió del agua, ¿a quién vio Juan descender en forma de paloma? Al Espíritu Santo.
Y oiga lo que dice Juan, ponga cuidado. Recuerde que dije que la Biblia es evidencial. ¿Cómo es la Biblia? Evidencial. ¿Qué presenta la Biblia? La evidencia. En un tribunal, ¿qué es lo que se presentan? Las evidencias o las pruebas. Y usted, aunque no lo crea, le están haciendo juicio, compadre. Porque está viendo la evidencia. Ay, mamá. Decía una señora, ay, yo mejor no hubiera venido. Digo, ¿ya vino? Mire qué cosa linda, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Dios. Hagamos una breve historia. ¿Recuerdan ustedes al ángel Gabriel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vino Gabriel al templo para hablar con Zacarías, el sacerdote, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le dijo que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo? ¿Lo tuvo o no lo tuvo? ¿Él era señora una anciana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el capítulo 1, versículo 19 del libro de San Lucas, Gabriel le dice a Zacarías, cuando ve que Zacarías no le creyó, ay mamá, Gabriel no se puso contento, ¿no? Gabriel le dice, pero ven acá, hay cosa linda, me encanta. Yo cuando lleguemos al cielo le tengo que preguntar a Gabriel qué fue lo que le pasó. Porque Gabriel le dice, versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado para decirte estas cosas. En otra palabra, ¿cómo se te ocurre a ti no creerme? Tú estás loco. Tú no sabes que fue el Señor que me mandó. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Te va a quedar mudo. Y no habrá hasta que el muchachito ese nazca. ¿Se molestó Gabriel? Sí. ¿Se molestó o no se molestó? Sí. Oiga, no hay nada más sabroso y hermoso que cuando usted sale a cumplir una misión que es de Dios. Pero esa misma cosa no me da miedo. Porque yo estoy aquí porque Dios me lo pidió. Y le hablo con toda libertad y toda franqueza porque hay una de dos. Usted o se salva o usted se fastidia. O usted acepta lo que le digo y se salva, o usted se pierde y se acabó el problema. ¿O no? Eso no hay ni que molestarse, no hay que enojarse ni nada de eso. Usted acepta a Cristo Jesús y se salva. O usted lo rechaza y se lo lleva el diablo y punto y se acabó el problema. No hay que estar discutiendo ni peleando. Es la palabra de Dios. ¿O no es la palabra de Dios? ¿Qué más puede hacer Dios para salvarnos? Y entonces dice Juan, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Hijo de Dios significa el Mesías, ¿sí o no? Sí. Así que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista nos confirma que Cristo es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el que ya estudiamos. Pero ahora viene lo interesante, con lo que le voy a poner un poco de miel en la boca para que se queden buscando más y nos vamos. ¿Le parece bien? Versículo 29, mire lo que dice en el 29. Dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? El verbo quitar en griego, airó, significa que toma, que lleva, que carga. ¿Qué hace Cristo? Toma, lleva, carga el pecado del mundo. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para cargar el pecado del mundo. ¿Cargó Dios el pecado del mundo sobre Cristo, sí o no? Sí, escuche, aunque Cristo murió para pagar el precio del pecado, no todo el mundo se salva, porque no todos aceptan a Cristo. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? De modo que si usted quiere beneficiarse de lo que Cristo hizo, usted tiene que aceptar a Cristo. Amén. ¿Sí o no? Sí. Y es la razón por la que hay que viajar y predicar y hablarle a la gente. A mí me maravilla cuánta cosa tiene uno que hacer para que la gente le quiera creer a Dios. Esto es espantoso. ¿O no es espantoso? Tiene usted que sentarse, orar a Dios, ayunar, clamar al cielo, pedir el Espíritu Santo, que Dios le dirija para escoger los versículos apropiados, preparar el sermón y hacer todo para que la mente humana se llene de la luz del Evangelio y la luz que brilla en el rostro de Dios ilumine esa mente que pueda entender lo que Dios está haciendo y diciendo, para que puedan decir sí a Dios. Y yo pregunto, ¿lo que hemos dicho es verdad o es mentira? ¿Es Cristo el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? Sí.
Pues sí, ¿lo vimos en el Antiguo Testamento? Ahora tenemos que verlo en el Nuevo. ¿Le parece bien si terminamos aquí y seguimos mañana? A mí sí, porque el tiempo se nos acabó. Mi pregunta, oiga, ¿verdad que usted sabe que hay que prepararse para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que prepararse para ir al cielo? Levanten la mano. Bien, cambio la pregunta. Entre ustedes, ¿hay algunas personas que necesitan empezar a estudiar la Biblia para prepararse y dar el paso de entrar al reino de los cielos? ¿Hay alguno de ustedes? Alabado sea Dios. Y cambio la pregunta. Escuche bien mi pregunta. ¿Verdad que tenemos a Dios que es un Dios de orden? ¿Sí o no? Sí. Hay un versículo interesante en 1 Corintios 14:40 que dice que todo lo que hagamos hacerlo decentemente y en orden. ¿Hemos seguido el orden de la Biblia aquí? ¿Sí o no? Entonces necesitamos hoy tomar una decisión. La decisión de prepararnos para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Se atreve a ponerse en pie diciendo, al ponerse en pie que quiere empezar a prepararse, póngase en pie conmigo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Miren, a mí me gusta ser muy claro. Cuando uno comienza a prepararse para tener derecho de entrada al cielo, empiezan a pasar algunas cosas. Les voy a hablar claro. Después no digan que no se lo dijeron. ¿Se molesta y se enoja el enemigo? A ver si yo no. ¿Empieza a tratar de fastidiarle la vida? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. ¿Sí o no? No diga que yo no se lo dije. ¿Vienen dificultades y problemas? Sí. Recuerdo uno que me decía, desde que yo decidí entregarme al Señor, la novia no me quiso nada conmigo. Digo, dale gloria a Dios que te digo, tú eres mujer del camino, porque esa no te iba a convenir. Si no ama ni quiere a Dios. Y vino uno con lágrimas y me dijo, no sé qué le pasa a la novia mía, desde que le dije que me quiero preparar para ir al cielo y conocer a Cristo y caminar, se me puso como el demonio, se enojó. Digo, bueno, peora con ella. Y entonces le dice a la muchacha un día, tú escoge o Dios o yo. Y me cuenta el que le dice, ¿y qué es lo que tú te estás llegando a creer? ¿Cómo yo voy a dejar a Dios por ti? ¿Tú estás loca? Y él escogió a Dios. Cristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué cosa? Vosotros también hagáis. ¿Dejó Cristo el cielo para venir a la tierra? ¿Sí o no? ¿Murió clavado en una cruz? Escuche lo que voy a decir. Al recibir y aceptar los pecados nuestros, ¿usted cree que Dios iba a quedarse al ladito de Cristo? Cuando estaba en la cruz y gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Retiró Dios la mirada de Cristo cuando todo el pecado de la humanidad cayó sobre él? Pues sí. ¿Le amó a usted Cristo más que a todo? ¿Sí o no? Y es la razón por la que yo le amo a él. Y nada ni nadie con su gracia me separará de mi Señor. La razón por la que estoy aquí. Yo pienso que deberíamos orar, pero deberíamos ser más bravos. Orar aquí arriba, ¿le parece bien? ¿Le parece bien o no? Vengan aquí arriba conmigo. Vamos a subir aquí arriba. Este mundo es muy curioso. Algunos piensan que están arriba porque ven a otros que están abajo. Pero a veces los que están abajo están más arriba de los que están arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La clave es Cristo. Y yo pregunto, ¿hay alguien más que tiene que pasar al frente para decir públicamente que tiene y quiere empezar hoy a preparar su vida para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? Cristo dijo 3 cosas. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo segundo que dijo fue, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo tercero que dijo fue, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuál es el primer paso? Hacerlos discípulos. Cuando el Señor venga, yo espero en el Señor que nos veamos entrando al cielo, y como voy a tener una mente más brillante que la que tenemos ahora, nada más tienen que decir, Pastor Tenerife. Qué cosa linda. Yo le voy a decir, presente. Oiga, qué cosa rica, vivir en el cielo por la eternidad. En este mundo no tengo nada. Bueno, tengo a mi Señor y tengo a mi esposa y mis 3 hijos, pero en asuntos de bienes materiales me da llena de gozo, porque cuando el Cristo venga no voy a tener ningún dolor, que voy a dejar ni que esto ni dejar aquello, que sé que es lo que le dé la gana, yo me voy. Pero qué hermoso será
pasar la eternidad viendo gente que usted ayudó a conocer a Cristo. Personas que van a vivir por la eternidad dándole las gracias que usted le ayudó a conocer la ciencia de la salvación. ¿Será hermoso o no será hermoso eso? ¿Sí o no? ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? No, yo no voy a insistir mucho porque no quiero que usted se sienta incómodo, pero ¿debe pasar al frente? ¿Hay alguien más? No tenga ningún temor, párese y diga, un momento, me voy, frum, y venga para acá. No se preocupe, solamente le va a ver el mundo entero. Hay 2 cámaras que lo van a... Si usted, mire, Jesucristo cuando vino y lo clavaron en la cruz, ¿le dio vergüenza que lo clavaran en la cruz? No. Él te amó de tal manera que no le importó la vergüenza ni el oprobio. Así que yo te invito, párate y ven al frente con nosotros. No tenga ningún temor. Una persona más que pase al frente y vamos a orar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz y gracias porque al tercer día se levantó de la tumba. Gracias porque ascendió al cielo y hoy y ahora intercede en nuestro favor. Gracias porque pronto vendrá para buscarnos y llevarnos a la patria eterna para vivir con usted por siempre en su bendita casa. Y en una manera especial, Padre, gracias por todas estas personas, amigos y amigas, que han pasado al frente, han subido a esta plataforma anunciando su anhelo, su decisión de prepararse para tener pronto sus nombres en el libro de la vida. Que nada ni nadie les aparte de usted. Que nada ni nadie impida que el sacrificio de Cristo Jesús sea efectivo y eficaz en sus vidas. Que a partir de hoy, Señor, sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que sean llenos y llenas con el Espíritu Santo. Que sean transformados y transformadas con su gracia bendita y sean sostenidos y sostenidas con su mano poderosa. Desde hoy, Dios, que el Espíritu comienza una obra de transformación, de regeneración, de arrepentimiento y conversión para reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Y al final, Padre amado, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Hoy, Padre, le rogamos, coloque sus nombres en el libro de memoria para que desde hoy reciban sus bendiciones. Que desde hoy los ángeles poderosos le acompañen y les protejan del pecado y de las trampas de Satanás. Que sus vidas sean un testimonio poderoso que inspiren a otros a entregarse a Cristo Jesús. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por la presencia de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Como ministros del Evangelio, Señor, entregamos a cada una de estas personas en sus manos benditas. Cúbrale con sus alas de amor. Sosténgale con su mano poderosa. Protéjale de ellos mismos, Señor, y de las trampas del enemigo. Que se mantengan firmes y fieles en la senda del bien hasta aquella mañana gloriosa cuando Cristo venga y les diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la casa de tu Señor. Dios mío, que no se pierdan, que alcancen la salvación en Cristo Jesús. Padre amado, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.